¿sí? Como les indiqué en la clase pasada, teníamos que agrupar términos que sean comunes, ¿verdad? Que tengan algo en común. O sea, puede ser el primer término con el tercer término, ¿verdad? Podemos agrupar. Entonces vamos a empezar a la agrupación. Siempre la agrupación la vamos a hacer por intermedio de un paréntesis, ¿verdad? Y entonces dentro de ese paréntesis vamos a ubicar los valores, en este caso del primer término, que es 4x, y del cuarto término, perdón, del tercer término, que es xy. Entonces ahí tenemos ya la primera agrupación. Por eso se llama agrupación de términos. Por agrupación de términos, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos que agrupar, en este caso, términos del polinomio o del ejercicio. Ahora, si nos damos cuenta, hay dos términos que nos sobran, ¿verdad? Nos sobra el 4, perdón, me sobra el 12 y me sobra el 3y, ¿verdad? Que lo he puesto con rojo, ¿sí? Ahora, este signo que está aquí, de este término, es muy importante. Este signo es el que yo voy a bajar, ¿sí? Voy a bajar ese signo, sería de esta manera, más. Y obviamente voy a abrir un paréntesis. Y los términos que me faltan de agrupar, con este signo le aplico su ley de signo. Vamos a aplicar la ley de signo, más por más resulta más. En este caso 12. Se sobreentiende que cuando no lleva signo, es el signo positivo, ¿verdad? Más por más da más. 3y. O sea que voy a aplicar la ley de signo, ¿sí? A los dos términos restantes, ¿verdad? Siempre ese signo lo bajo, ya sea positivo o negativo, y aplico la ley de signos a cada término, ¿sí? A cada término que falta, obviamente, de agrupar, y ese signo, el resultado de los signos lo voy a ubicar dentro del paréntesis, ¿verdad? Esto solo pasa siempre en el primer término, que el signo positivo lo puedo ubicar como no lo puedo ubicar, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo agrupado cada término, ¿verdad? Aquí lo he agrupado en dos, ¿sí? Ahora tengo que percibir qué tipo de factorización tienen. Aquí, en el paso voy a dejar un valor en cada paréntesis que sea común. Por ejemplo, en el primer paréntesis, si nos damos cuenta, no hay factor común de números. ¿Por qué? Porque aquí el primer término tiene un número, pero en el segundo término no hay número. Obviamente se sobreentiende que el número es 1, y cuando es 1, no hay factor común de números, pero sí hay factor común de la parte literal. ¿Por qué? Porque la X es la que se repite, ¿verdad? Como la X es la que se repite, ubico X y ubico el paréntesis para poder resolver cada término con relación al factor común. Entonces, al resolver en 4x para x, ¿cuánto resulta? Resulta 4, ¿verdad? Sí, como les indiqué, al dividir, si yo ubico 4x sobre x, ¿verdad? Que es lo mismo que dividir, cuando yo tengo las mismas letras, se eliminan, ¿verdad? Se eliminan. ¿Qué me quedaría? 4, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he hecho en forma directa, ¿verdad? ¿Sí? Lo podemos hacer en forma directa. ¿Sí? Continuamos. Más XY dividido para X, ¿cuánto resulta? Y, ¿verdad? Entonces, ahí termina el primer paréntesis. Vamos a ir factor común en el siguiente paréntesis. Observamos que el factor común en el siguiente paréntesis, si hay numérico, ¿verdad? Es el 3. ¿Por qué? Porque le sacamos el MCD, máximo común divisor. El máximo común divisor es el número que divide a cada uno de los términos, pero el múltiplo máximo. En este caso, el múltiplo máximo es el 3, ¿verdad? Entonces, el 3 vendría a ser nuestro factor común, ¿sí? Del segundo paréntesis, porque no hay de letras, ya que la Y se repite en el segundo término, pero no en el primero, ¿verdad? Entonces, al dividir 12 para 3,
resulta 4 más. Y 3y dividido entre 3 resulta y. Como les indiqué, al dividir, ¿sí? Al dividir, yo también puedo hacerlo de esta manera, en forma de simplificación. Al simplificar los 3, ¿qué resulta? Y. Pero lo puedo hacer en forma directa porque ya comprendemos lo que es un factor común, ¿verdad? Y la división de cada término. Ahora, si nos damos cuenta, siempre en este paso, en el penúltimo paso, siempre me tiene que resultar paréntesis iguales, ¿verdad? Si nos damos cuenta, hay dos paréntesis iguales. Entonces, para el resultado, voy a elegir uno de ellos. ¿Sí? Entonces, elegimos uno de ellos para el resultado final. ¿Sí? Y como la solución, para determinar la solución del mismo, así mismo voy a hacer. Voy a dividir el primer término para el factor común. En este caso, este repetido. Al dividir esto para esto, me va a resultar siempre lo que está fuera del paréntesis. En este caso, X. ¿Por qué? Como les indiqué anteriormente, si yo divido esto para esto, me queda lo que está fuera de él, ¿verdad? Y más, en este caso, lo que está fuera del segundo término es el 3, ¿verdad? Entonces, ahí termina el ejercicio del factor común por agrupación de términos con respecto al ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Quiero saber si estuvo entendido. Pueden activar todos los micrófonos y contestar si estuvo entendido. Sí, profesor. El primero cómo sacó los paréntesis. Sí, profe. El primer paso. Yo recién llegué, sí, yo también quería saber eso. El primer paso. Sí. Si me dicen el primer paso, ya lo voy a explicar con respecto a otro ejemplo. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Aquí tengo este ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo, observo cuántos términos tengo en este ejemplo. 6. Tengo 6 términos, ¿verdad? Estamos dentro de un factor común por agrupación de términos. Sí, ¿verdad? Porque me dice que el factor común por agrupación de términos puede tener 4 o 6 términos, ¿verdad? En este caso tiene 6 términos. Y voy a hacer la agrupación. Siempre vamos a agrupar en 2 en 2, en este caso, o en 3 en 3, porque hay en este caso 6 términos, ¿verdad? Ahora, tenemos que escoger términos comunes, ¿verdad? ¿Cómo inicio escogiendo los términos? Siempre voy a iniciar el primero. ¿Con cuál lo puedo agrupar el primero? ¿Alguien que puede contestar, por favor? Menos al cuadrado con... El primero con menos a al cuadrado. Sí, podría ser, ¿verdad? Vamos a ver el primero con menos a al cuadrado. Vamos ahora el otro término. El segundo término, ¿con cuál podría agruparlo? Con el 9 a ver, puede ser. Sí, puede ser con el 9AB también. Sí. Puede ser, pero 3b menos 3b al cuadrado. lo podría agrupar con Menos el 3b AB. al cuadrado. ¿Sí? El AB. ¿Por qué? Porque, miren, ustedes tienen que tener en cuenta ya en mente que el factor común de aquí, ¿cuál es? Al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar en el primer término? 3, ¿verdad? Entonces, eso tengo que darme cuenta. Entonces, aquí siempre va a tener relevancia este número. Este número que está aquí, que lo estoy marcando, ¿verdad? Ese número tiene que tener relevancia. Y por lo tanto, el 3 siempre va a quedar dentro del paréntesis, ¿verdad? Por lo tanto, si yo hubiera elegido 3B, el 3 quedaría fuera del paréntesis, porque quedaría como factor común. ¿Sí me hago entender? Y los otros dos serían estos.
¿Sí? No sé si me hice entender lo que estoy explicando. Si yo estoy eligiendo este término y este término, ¿verdad? Si yo estoy eligiendo este término y este término por agrupación, ¿verdad? El factor común que vamos a obtener de este término es al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué me queda dentro del paréntesis? Me queda el 3. O sea, ahí yo tengo que elegir términos que el 3 no quede fuera del paréntesis, sino quede dentro de él. Ahora, si yo elijo el 3a al cuadrado b con el 3b al cuadrado, si nos damos cuenta, el 3 quedaría como factor común, fuera del paréntesis, no dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, a eso yo voy. Entonces, el 3 en este caso, debería de quedar dentro del paréntesis. ¿Sí? No como factor común, sino como divisor nada más, dentro del paréntesis. ¿Sí? No sé si me hice entender ahí. Bueno, vamos a empezar a la agrupación. Vamos a abrir un paréntesis y ubicar, en este caso, el 3a al cubo. 3a al cubo. Y el menos a al cuadrado. Ahora, vamos a agrupar lo que está con rojo. Ahora, como dije, este signo va a ser fundamental, ¿verdad? Este signo lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Menos. Abro paréntesis. Y voy a ubicar lo que está con rojo dentro del paréntesis, por aplicando la ley de signo con respecto al signo que estoy bajando. Menos por menos resulta más 3 al cuadrado. B. 3 al cuadrado B. ¿Sí? Y con el rojo que está acá, menos por más, menos AB. ¿Sí? Estoy utilizando diferente color para que ustedes vean cómo es la agrupación en este caso, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer con el de azul, ¿verdad? El de azul, el signo que tiene el de azul, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? Ese signo positivo lo voy a bajar. Abro paréntesis y aplico la ley de los signos. Más por más resulta más 9 AB al cuadrado, ¿verdad? Perdón. AB al cuadrado. Y el otro término, más por menos, resulta menos 3b al cuadrado. Quiero saber si hasta aquí estuvo entendido lo que estoy explicando sobre la agrupación. ¿Está entendido sobre lo que, cómo lo hemos agrupado y la aplicación de los signos? Sí. Ok, para ver o para verificar que todo está bien hasta el momento, todos los signos que están dentro del paréntesis deben estar igual. O sea, si el primer paréntesis tiene menos, el segundo paréntesis y el tercer paréntesis deben tener el mismo signo. ¿Sí? Para continuar con el ejercicio. Si no tiene el signo es porque algo agrupé mal o la ley de signo la hice mal, ¿verdad? Todos los signos que están dentro de los paréntesis deben ser iguales, ¿sí? Como en este caso. Pregunta, ¿cuál sería el factor común del primer paréntesis? La A. A, pero A al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me quedaría al extraer el factor común de A al cuadrado? ¿Cuánto me quedaría dentro del paréntesis? 3A. 3A menos, Profe, una pregunta. dígame, ¿Por qué ahí es A al cuadrado? ¿por qué? ¿Qué dice el factor común? Que se eligen los factores comunes, en este caso el factor común, ¿cuál es? A, ¿verdad? Pero se elige sí. el de menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente? Ya. ¿Al cuadrado o al cubo? A al cuadrado. Al cuadrado, por eso elijo al cuadrado.
Ah, ya, gracias. ¿Sí? Y al dividir, obviamente como aquí no hay números, se baja el mismo 3 y el a al cuadrado se restan sus exponentes. Si aquí tengo 3a y acá tengo 2a, al restarlo me queda una a, ¿verdad? Y al dividir las mismas a o la misma letra con el mismo exponente, ¿cuánto resulta? 1. 1, muy bien. La unidad. Menos. ¿Cuál sería el factor común del segundo paréntesis? El A, no. La A. A El A. ver. AB, La B. muy bien. AB es el factor común del segundo paréntesis. ¿Cuánto me quedaría dentro? 3A. Muy bien. Y el dividir, a ver, resulta. Muy bien. La cuestión es que el mismo paréntesis, ¿verdad? En tu paso. Más, ¿cuál sería el factor común del tercer paréntesis? 3B. 3b al cuadrado, ¿verdad? Sí. 3b al cuadrado, porque la b es la que se repite, ¿verdad? Pero las dos son al cuadrado, ¿sí? Aquí no me puedo inventar que es b, ¿sí? ¿Por qué? Porque no veo la b solita. Veo dos b al cuadrado, ¿verdad? B al cuadrado y b al cuadrado, obviamente el factor común es b al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto me tiene que quedar dentro del paréntesis? Al dividir 9 para 3, ¿cuánto resulta? 3, 3A. ¿verdad? Y a b al cuadrado dividido para b al cuadrado, ¿qué se van? Se van las b al cuadrado, ¿qué me queda? La a, ¿verdad? Menos. Y 3b al cuadrado dividido para 3b al cuadrado, ¿cuánto resulta? 1. Y si observamos, ¿cuál es el paréntesis que se repite? 2. Todos. ¿Cuál es el paréntesis que se repite? 3a Menos 1. menos 1, ¿verdad? Ahora, como siguiente factor, ¿qué voy a ubicar dentro del paréntesis? Los exponentes de fuera. Los términos que estaban fuera del paréntesis. Por ejemplo, al cuadrado, Menos AB, más 3B. ¿verdad? Y 3b al cuadrado. Esos términos van a ir adentro como segundo factor, ¿verdad? Obviamente con los mismos signos que están fuera de él, ¿verdad? Los mismos signos no cambian, ¿verdad? Y ese sería el resultado final, ¿sí? Quiero saber si estuvo entendido este segundo ejemplo del factor común por agrupación de términos. Como les indiqué, hay que agrupar de manera minuciosa. O sea, hay que ver, sí, hay que comprender sí, no, al primero yo puedo ocupar el segundo con el último. ¿Por qué? Porque el test ha salido fuera del paréntesis, ¿verdad? Entonces hay que saber, tener en cuenta lo que es el factor común monomio, ¿sí? Ya teniendo en cuenta eso, yo ya sé cómo lo voy a agrupar. ¿Estamos? ¿He entendido el paso a paso de la agrupación de términos con respecto a nuestro segundo ejemplo? Sí. ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacer? No, Porque Jairo está bravo. Ok, vamos a seguir con el último tema. Con este terminamos todas las técnicas de factorización. ¿Sí? Me voy a ir con la lectura. Dígamelo. Efecto de binomio. Tiene 4 términos. El primer término y el último término tienen raíces cúbicas. Los signos pueden estar distribuidos todos positivos o en forma alternada. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. ¿Sí? Entonces, primero, lo que voy a hacer es extraer lo que me dice la segunda característica. ¿Sí? Obviamente, este ejercicio se puede parecer a la agrupación de términos, pero hay diferencias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? En este paso que está aquí, en la segunda característica que me indica que tanto el primer término como el el último término, o sea, el cuarto término, ¿qué tienen? Raíces cúbicas exactas, ¿verdad? Como ya hemos comprendido, ya las demás técnicas las podemos hacer en forma directa. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 27x al cubo?
La raíz cúbica de 27x al cubo. 3x. Atrás. 3x, muy bien. X. ¿Verdad? Y la raíz cúbica de 8y a la sexta, ¿cuánto sería? 2. 2y Al cuadrado. al cuadrado, porque cuando es raíz cúbica dividimos para 3 el exponente, ¿verdad? Ya tenemos nuestro primer paso. Nuestro primer paso es extraer la raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso sería, esto es una característica de multiplicar siempre por 3 el cuadrado de la primera raíz cúbica por el cuadrado de la segunda raíz cúbica, ¿verdad? Y asimismo, vamos a hacer lo mismo, pero el cuadrado lo vamos a ubicar en el segundo paréntesis, o sea, el triple por la raíz cúbica del primer término y por el cuadrado, perdón, de la raíz cúbica del último término, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ubicar en cada paréntesis? Las raíces extraídas. O sea, ¿cuáles son las raíces extraídas? 3x 3x y 2y cuadrado. Exactamente, y 2y al cuadrado, ¿verdad? Eso lo vamos a ubicar dentro del paréntesis. Y también, como lo he ubicado en la primera condición, también la ubico en la segunda condición, de la misma forma. ¿Sí? Y empezamos a resolver. Pero antes de resolver, yo no puedo multiplicar un número por el número que está dentro de una potencia. Primero yo tengo que elaborar mi potencia. O sea, tengo que primero sacar cuánto es 3x al cuadrado. ¿Cuánto es 3x al cuadrado? 9. Muy bien. 9. X. 9x, pero al cuadrado, ¿verdad? 9x al cuadrado. Ya que ejercí, ¿sí? En este caso la potencia, ahí sí ya aplico la multiplicación del 3 por el 9 y el 9 por el 2 que está acá. ¿Cuánto es 3 por 9? 27. ¿Y 27 por 2? 54. 54, ¿verdad? ¿Y qué ubico? Ubico. No digo, mis compañeros tienen la calculadora y es el rapidito. Yo soy pero así veloz para sacar sumo. Sí, me quedaría 54 y ubico las mismas partes literal, ¿verdad? Las partes literal no cambian, las partes literal las ubico normalmente, ¿sí? Y asimismo vamos a ejercer con respecto a 2x cuadrado, perdón, con respecto a 2y cuadrado, perdón, ¿sí? Entonces, al sacar el cuadrado de 2y al cuadrado, ¿cuánto resulta? Me va a ayudar la niña Pamela. Cuatro y al cuadrado. ¿Cuatro? No, 4. 4. Y. Muy bien, 4y a la 4 o 4y a la cuarta, ¿verdad? Gracias, Pamela. Ahora ya podemos aplicar el producto, el 3 con el 3 y con el 4. O sea, 3 por 3 y por 4, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto es Carlos Borges? Active el audio, Carlos. ¿Cómo digo, profesor? ¿Cuánto es 3 por 3 y por 4? 36. Gracias, Carlos. 36. Y las partes literal no cambia. Por X
y por y a la cuarta. ¿Sí? Aquí percibo algo muy importante. Si nos damos cuenta, estos resultados que me quedaron aquí, ¿sí? Se parecen a los resultados que están en medio de nuestro polinomio, de nuestro ejercicio. Si el resultado, ¿sí?, de multiplicar el triple del cuadrado del primero por el segundo y del triple del primero por el cuadrado del segundo, ¿sí?, resulta ser iguales, ¿qué quiere decir? Que estamos en una suma o diferencia de cubos perfectos. Perdón, está bien, de cubos perfectos. Por lo tanto, el resultado final va a ser lo siguiente. Va a ser el siguiente, el resultado final. Vamos a ubicar el resultado final. Siempre voy a ubicar como resultado final un paréntesis elevado al cubo. Por eso se llaman cubos perfectos de binomios. ¿Sí? El signo que voy a ubicar en medio puede ser positivo o negativo. Depende de nuestro ejercicio. Si el ejercicio, todos los signos son positivos, quiere decir que el signo que voy a ubicar en medio de nuestro resultado va a ser positivo. Pero si los signos son alternados, ¿sí?, el signo que voy a ubicar dentro del paréntesis es negativo. Como los signos son alternados, por lo tanto, el signo que voy a ubicar en medio de nuestro paréntesis va a ser negativo. ¿Sí? Y por último, lo que voy a ubicar dentro de mi resultado son las raíces extraídas del primer término y del último término. ¿Sí? Entonces voy a ubicar la raíz extraída del primer término, que es 3x, y la raíz extraída del segundo término, que es 2y al cuadrado. ¿Sí? Y este sería el resultado final de nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí ya está distribuido paso a paso el ejercicio. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, por favor, me la indican. O si están todo entendido, también me indica si está entendido. Pueden activar sus micrófonos y decirme si está entendido este tema. Entendido. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Van a copiar este ejercicio. Copien este ejercicio. ¿Sí? Y lo van a elaborar en el portafolio como una actividad en la sesión de clase. Ya. ¿Ya lo copiaron? Un ratito. Un momento, profe. Ya, profe, lo copio. Y también van a copiar este ejercicio.